Saludos amigos de Geopolítica Actual. Estamos en Caldas, al borde del río. Vamos a ver si se puede apreciar aquí. Ahí estamos. Bonito, ¿verdad? Un interesante paseo fluvial que tienen por aquí. Y vamos a aprovechar para hacer un paseo geopolítico comentando las no pocas novedades que se están dando estos días. Cuestiones de extrema gravedad, como por ejemplo la noticia que ha saltado de que Irán ya sí puede fabricar, producir sus propias armas nucleares, lo cual unido a sus capacidades hipersónicas, sus capacidades de misiles hipersónicos, el misil Fatah, si mal no recordamos, era así el nombre. Es un misil hipersónico que han probado no hace mucho, de manera exitosa. Entonces un misil de estas características, equipado con una ojiva nuclear, pues convierte a Irán en una potencia nuclear de primer orden. La cuestión tiene que pasar por el líder iraní Jamenei, puesto que Khomeini había dejado dicho que no era correcto el uso de armas nucleares y que no estaba de acuerdo con que Irán tuviera tales armas. Sin embargo, la situación ha empeorado muchísimo desde los tiempos de Khomeini, y eso que los tiempos de Khomeini fueron muy turbulentos, y la realidad es que Irán ciertamente avanzaría y mucho teniendo este tipo de armas, puesto que pondría por fin un coto definido a Israel. Uno se pregunta hasta qué punto esta noticia no forma parte ya de la respuesta del ataque de Israel a la embajada, puesto que digamos que es la peor noticia posible para Israel. Un Irán con capacidad nuclear ya anularía esa fuerza que sí tenía Israel y que siempre usaba para amenazar y para poder permitirse ese tipo de operaciones demenciales como atacar una embajada. Como puede apreciarse, el análisis que hacíamos hace ya meses de la alianza entre Rusia, China e Irán está plenamente operativa. Es decir, no se le da bombo, no se habla mucho de ello en Occidente, pero la realidad es que esa alianza, una alianza extremadamente poderosa por lo demás, está en pleno funcionamiento, y es difícil de hecho no asociar estos avances iraníes a una hipotética ayuda rusa, quizá también china. Desde luego no han puesto trabas, eso está claro. Entonces tenemos un panorama que cada vez más se va pareciendo al análisis que llevamos haciendo aquí en el canal, en el cual esta consolidación de esta alianza se demuestra como la alianza hegemónica. Es decir, obviamente es imposible que el imperio pueda doblegar semejante fuerza. ¿Eso significa que no lo vayan a intentar? Por supuesto que no. Lo van a intentar con toda certeza. Es bonito este lugar, ¿eh? Además tenemos un caballo y unas ovejitas para este paseo geopolítico. Ahí están. Apacibles, como no podía ser de otro modo. Bueno, a todo esto añadir el descalabro, el que también llevamos tiempo hablando, del frente ucraniano. Cada día que pasa queda más y más y más claro. Hoy mismo adelantábamos en el canal los avances de los rusos en Chasiv Yar. Chasiv Yar es un punto clave, es una de esas plazas estratégicas que una vez que caigan van a decir que no valían nada y que no tenían ningún valor estratégico, etcétera, etcétera, como hacen siempre, pero que en realidad sí que es muy valiosa. Es además una plaza en un punto elevado, en un punto alto. Es la auténtica, digamos que rampa de lanzamiento, por así decir, hasta el Dnieper.
Una vez conseguida esa plaza, la entrada, o mejor dicho, el paseo triunfal de los rusos va a ser sencillamente imposible de evitar. Va a ser imposible tapar todo esto con propaganda. Y entonces vendrá el plato gordo, y es qué hacer con el colapso de Ucrania, cómo gestionar eso. Y en ese sentido hoy aparecía una información interesante. Martianov nos compartía una reflexión simpática de los británicos, que parece que ya por fin están empezando a caer de la burra y están empezando a ver la importancia de plantear una renovación del modelo diplomático, una renovación del aspecto estratégico. Diríamos aspecto estratégico si el Reino Unido lo tuviera. Como no lo tiene, pues usamos otra palabra. Realmente no tienen un auténtico proyecto país, tienen un disparatado proyecto imperial rancio que ya lleva muchas décadas sin tener ningún sentido, pero parece ser que ahora están empezando a tomar conciencia de que son ya una potencia irrelevante, una potencia de nivel intermedio con suerte, y empiezan a ver la necesidad de actuar en consecuencia y adecuar su política diplomática, su política exterior, su estrategia país a la realidad de las cosas. Todo esto, si se dan cuenta, va encajando poco a poco en el cuadro más amplio que llevamos tratando de explicar en este canal desde hace ya tanto tiempo, y que, como bien, se va cumpliendo paso a paso. El imperio está terminado, el imperio está acabado, y el futuro pasa por una renovación geopolítica mundial, en la cual el auténtico desafío va a ser, sin ninguna duda, además, la puesta a prueba de, digamos, el espíritu de chinos, rusos e iraníes en la necesaria búsqueda de un regreso a la tradición, una adecuación de lo que fue el proyecto moderno, del que ellos también forman parte después de todo, una adecuación a la realidad de las cosas, digamos que una puesta a punto, una reconfiguración sensata de lo que fue aquel proyecto, y que obviamente tendría que enraizar en cuestiones tradicionales auténticas. Ese es el gran desafío que hay por delante. Como se puede apreciar, el imperio está acabado, se está desmoronando, y la nueva hegemonía, el nuevo hegemón, debe ser capaz de afrontar ese desafío, porque de no hacerlo, de no ser capaz de llevar a cabo esta reconfiguración de la que hablamos, entonces las cosas se podrían poner realmente feas. Ahí es donde entra el aspecto elitista contratradicional de la cuestión. La contratradición podría tratar de hacerse con la nueva potencia, la que sea, o todas ellas, para tratar de continuar con el mismo modelo o con el modelo demencial renovado que ellos mismos han ideado, pero que es una absoluta y completa locura. En ese sentido también hay algunas noticias significativas al respecto. Hay que prestar mucha atención a los movimientos. Ya hemos mencionado, por ejemplo, a Elon Musk, que ese extraño personaje. Ya hemos hablado de Donald Trump y su maleabilidad en torno a este tipo de personajes, ese tipo de influencias que al final acaban siendo sionistas igualmente, pero que podrían buscar la manera de mutar de manera camaleónica, tan característica de ellos, para tratar de emigrar a una de esas nuevas potencias. No es ni mucho menos imposible. Desde luego, es más que seguro que ya lo estarán intentando. Algunos incluso sospechan que ya están instalados en China. A nosotros nos parece de momento muy aventurado decir eso, pero bueno, sería posible, es una posibilidad. En cualquier caso, todo esto nos lleva a la cuestión que también siempre tratamos en el canal y que hoy lo vamos a volver a decir. Aprovechamos para recordar que mañana continuamos con el curso pedagógico que hacemos en la membresía de YouTube. Ya saben, pueden hacerse miembros en el nivel de estudios tradicionales, y ahí estamos llevando a cabo un trabajo muy importante que tiene que ver con esto que estábamos diciendo ahora, y es que
no habrá realmente esa reconfiguración, ese renacer tradicional de la auténtica civilización sin un esfuerzo intelectual. El esfuerzo intelectual uno no debe esperar que lo vaya a hacer algún tipo de iluminado, algún tipo de, bueno, lo dicho, elitistas, no digamos ya académicos, de eso ya ni hablar. Este tipo de trabajo es un trabajo oscuro, un trabajo que no suele ser visto por los demás y que es llevado a cabo básicamente por gente responsable, gente que entiende que es su función hacerlo, es su función hacer ese esfuerzo intelectual y aplicarlo también. Y en ese sentido es en el que trabajamos. Trabajamos en la necesidad de retomar aquello que pueda ser salvado del proyecto moderno. Después de todo, miremos a donde miremos, la modernidad está por todos lados, pero lo dicho, reconfigurarlo adecuadamente, buscarle el punto en el que pueda implicar esa salvación, digamos, del espíritu humano. Ya saben que aquí siempre hemos sido claros al respecto y entendemos que el espíritu humano es en última instancia inocencia y pureza en el corazón, es decir, una aplicación al mundo del ser humano, el mundo del cosmos conocido, desde la metafísica, metafísica no dual, conocimiento puro, si lo prefieren llamar así. Entonces, dentro de todo este contexto de lo que hemos dicho en este vídeo, vamos viendo paso a paso cómo las noticias, los eventos, ciertamente sí que se van adecuando. Al final se va cumpliendo esas predicciones, esos análisis que llevamos realizando desde hace tiempo. Paso a paso se va viendo que efectivamente las cosas son así, que esa es la manera en la que realmente acontecen las cosas. Y entonces esto también nos plantea cuestiones de carácter, digamos, más pragmático acerca de qué es lo que va a pasar con esta actual configuración. Es decir, qué va a pasar con cómo están las cosas actualmente en Europa, cómo se supone que Europa va a salir adelante, cómo va a ser capaz de explicarle a su población cómo están realmente las cosas en contraposición a cómo cree esa población que están las cosas. La derrota ucraniana es lo mismo que la derrota israelí. De hecho, acaba de salir la información de que, por lo visto, los iraníes no hicieron esa oferta a través de Omán, de la que se habló. Antes decíamos que quizá parte de la respuesta es esa noticia que ahora sorpresivamente ha saltado, de que efectivamente los iraníes sí que ya están listos para producir sus propias armas nucleares. Pero teniendo en cuenta que el amigo Netanyahu se ha lanzado de cabeza al ataque a Rafah, no paran de insistir en ello, se supone que la retirada de Khan Yunis sería para concentrarse en Rafah. La cosa es dudosa, la verdad. Es bastante dudoso que Israel vaya realmente a atreverse a semejante cosa. Veremos qué ocurre. En todo caso, lo que estaría detrás sería Estados Unidos. Y en ese sentido, ha habido novedades también con respecto a los muertos en ese ataque a esa ONG. Esos 7 muertos, resulta que 3 de ellos eran agentes especiales británicos, bastante experimentados, que estarían de hecho trabajando para los servicios secretos británicos en, por lo visto, conseguir hacer mella en Hamas, hacerse con los rehenes. Pero entonces la gran pregunta es ¿por qué los israelíes los mataron? Los israelíes de hecho han lanzado una versión disparatada de que en realidad fue Hamas el que poco menos que les obligó a matarlos. Es increíble lo que se lee por ahí, pero bueno, la realidad es que, sea como sea, estos agentes británicos fueron muertos y es imposible no plantearse, no preguntarse por qué razón los israelíes hicieron tal cosa. Cabe recordar que en la red Voltaire se había hablado de que la sección más dura del actual gobierno sionista, la sección más supremacista,
vinculada al grupo Stern, que de hecho habían hecho una reunión con un líder declaradamente y descaradamente terrorista. Esos grupos, decimos, estarían por la labor de expulsar a los británicos, incluso a los estadounidenses, quitarlos de en medio en cuanto a la toma de decisiones en torno a lo que está pasando en Israel, en Palestina. Entonces ahí sí encajaría. Esa podría ser la razón de por qué la eliminación. Es decir, estaría habiendo problemas dentro del propio imperio, dentro de la dirigencia o la élite sionista, y sería esto lo que realmente explicaría estos eventos. Eventos que además no paran de producirse, son constantes, es un no parar. Cada pocas horas tenemos nuevas noticias aquí y allá. La situación en Israel ciertamente es desesperada. Se habla de un 40% de caída en el PIB. Hay más de 100.000 desplazados. Los bombardeos, tanto del propio Hamas como de las milicias, las diferentes milicias proiraníes, no paran. Constantemente está habiendo nuevos ataques con drones, nuevos ataques con misiles. Las cosas en Israel no están bien, a pesar de la propaganda. Según la propaganda se están imponiendo de manera espectacular, pero la realidad es que no es así en absoluto, y tal y como dijimos en su día, Israel perderá irremisiblemente. Es imposible que no sea así. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que opinan estos líderes. De hecho, cabe preguntarse también por los propios líderes ucranianos. A estas alturas, ¿qué opciones pueden ver más que la de un absurdo suicidio colectivo? Así están las cosas, decimos, tanto en el teatro de operaciones ucraniano como en el israelí. En cuanto a Taiwán, ahora aparecen nuevas noticias acerca de la cuestión de los semiconductores. Parece que esa TSMC eventualmente se iría a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos podría ya tener esas capacidades en semiconductores, eso de lo que tanto se habló, con lo cual supuestamente Taiwán sería otra Ucrania más. Quedarían, digamos que perfectamente enfrentados a China, para al menos debilitarles, pero sin ninguna posibilidades reales, digamos, de futuro. Porque bueno, ya nos dirán cuáles son las posibilidades de futuro de Ucrania, por ejemplo. Y también cabe empezar a preguntarse eso, cuáles son las posibilidades de futuro de la Unión Europea. Es decir, siempre el imperio está detrás de las diferentes calamidades que van ocurriendo, un desastre tras otro. Preguntémonos qué fue de Irak, qué fue de Libia, qué fue de Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no insistiremos más. Por hoy ha sido más que suficiente. El análisis sigue, amigos, los eventos siguen, pero las conclusiones están ahí. Las conclusiones son inequívocas. Seguiremos en el próximo. Saludos para todos.